Vamos Silvana también. Muy buenas tardes a todos. Un gusto, la verdad, una alegría enorme poder compartir con todos ustedes, los de acá, los que estamos acá, y bueno, y los de atrás de la pantalla, como dicen en la tele, ¿no? La verdad que es un gusto, es una alegría poder compartir esto de la liturgia, ¿no? De estar en la liturgia, de vivirla y de experimentarla. Es un gozo para el corazón, y bueno, y así, por lo menos para el mío, y espero que también poder contagiarlo y que pueda ser para cada uno de ustedes. El tema que a mí muy generosamente las hermanas me han ofrecido es hablar de la espiritualidad. Y bueno, y aprovechando de las hermanas, quiero eso precisamente agradecer a Dios primero por darme la oportunidad y agradecer la generosidad de las hermanas acá, las hermanas pías discípulas, bueno, por confiar en mi persona, en lo que yo les puedo ofrecer y regalárselos de todo corazón. Así que bueno, nos vamos a adentrar entonces. No se hagan problemas, que estamos en vivo, como quien dice, estamos en vivo, así que hasta que, bueno, nos acomodemos todos los elementos. Se me cerró el phone. No hay que hacerse problemas por estas cuestiones, hay cosas más fuertes, más contundentes para hacerse problemas. ¿Dónde está? Se me va. Ahora sí, bueno. Y ahí dice esta primera plaquita, la espiritualidad del lector, ¿no? Espiritualidad. Yo creo que anhelo que ustedes la lean, y la lean desde el corazón, ¿no? Porque es una palabra muy atesorada, muy querida para nosotros y principalmente para los cristianos, ¿no? Así que bueno, ubíquense, lean esa palabra, deletréenla si les hace falta, igual que la palabra lector, ¿no? Ahí yo creo que la palabra y la imagen es muy gráfica, algo nos tiene que ir diciendo, algo nos tiene que ir despertando, ¿no? Vamos a seguir con la próxima plaquita. Si bien la palabra espiritualidad, podemos hacer una observación de esta primera palabra, ¿no? La palabra espiritualidad, a los que estamos acá, quizás nos pueda resultar, como les decía recién, algo tan querido, ¿no? Nos puede decir mucho a nosotros, los creyentes, los cristianos. Pero es una palabra que hoy en día está bastante desafortunada. Está como diluida, ¿no? Porque todo lo que no se ve, todo lo que no se toca, todo lo que no lo podemos percibir o lo que no lo podemos adquirir, no sirve, nos es inútil. O sea, estamos en tiempos donde hay muchos hermanos nuestros y muchas personas, vecinos, familiares, ¿no? Que no significa nada la palabra espiritualidad, es una palabra desdichada en esta época, ¿no? Pero, sin embargo, hay también muchas personas que la atesoran en su vida, porque intentan descubrir no solamente en el aspecto religioso, en el aspecto creyente, sino que hay como un nuevo despertar de la espiritualidad. Está muy de moda, hay ciertos ambientes donde se le dice la New Age, donde, bueno, empiezan a surgir todo esto de hablar de los espíritus, hablar de la espiritualidad. Y algunos otros hermanos que, bueno, que no la pueden todavía vislumbrar porque no la consideran algo concreto, algo que, ¿para qué me sirve? ¿Qué me suma a mí en la vida tener espiritualidad? Por eso les decía que, sin embargo, para nosotros los creyentes,
tiene una característica muy particular y la vamos a ver en la próxima plaquita. Acá. Y nos vamos a centrar unos minutitos en esta plaquita. Dice Jesús el primer proclamador, ¿no? Veíamos, compartíamos ahí con la hermana Paz que nos decía, después el padre Roberto Jardino, esto de proclamar, ¿no? De sentirse, de buscar una realidad que es proclamar. Todos los proclamadores tienen un espíritu, gozan de una espiritualidad, han asumido, han atesorado una espiritualidad. Jesús, el primer proclamador. Eso, no sé si les ha pasado que hay personas que dicen, por lo general se ve en las congregaciones, y también un poquito en el ámbito político, esa persona tiene carisma, es carismático, bueno, tiene esa fuerza, ese empuje. Y bueno, ahí Jesús nos está mostrando, ¿no? Jesús es para nosotros el primer proclamador. Y para esto nos vamos a iluminar, la hermana Paz lo mencionó, a Lucas 4, en sus versículos del 14 al 21. ¿Qué nos dice? Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendía. Justo me sale una. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Uno se pone en situación, ¿no? En ese pasaje, y la verdad que es impactante esto que dice: todos en la sinagoga tenían los ojos fijos puestos en él. Habría que hacer ese ejercicio, ¿no? De tener los ojos fijos en él. Bueno, quiero que en esta pequeña introducción guardemos en la memoria un instante esto de Jesús con el libro de la Torá, con el rollo de la Torá, porque después lo vamos a volver a tomar. Seguimos con la próxima plaquita, y bueno, y acá surge, pero ¿qué es esto del espíritu? ¿Qué es la espiritualidad? Y bueno, vamos aclarando algunos orígenes, algunos conceptos. Siempre es bueno, cada vez que uno va a tomar un tema que le parece que le hace ruido, que todavía no lo tiene bien digerido, siempre es bueno ir a las raíces de las palabras. Ellas por sí solas tienen mucho que decirnos. ¿Qué dice? Es bueno comenzar a descender el origen de la palabra espiritualidad. De acuerdo con su origen etimológico, espiritualidad proviene del término latino spiritus, que significa aliento o respiro, y del verbo expirare, soplar. De expirare también nos llegan palabras como aspirar, expirar, inspirar, respirar, suspirar. Del griego también, pneuma, se traduce en aliento, respiración. Tal así que tenemos una especialidad médica que se llama neumonología, ¿no? ¿Verdad? Viene de ahí, de aliento, de respiración. Y del hebreo ruaj, que significa viento o aliento. En esto que nos dicen que no se está compartiendo. Quizás no haya que ampliarla. Ahí sí.
Entonces lo dejamos así. Claro, no se puede poner en modo presentación. Bueno, arregladas estas cuestiones que siempre estamos en vivo. Estamos en vivo y eso es lo más interesante, que estamos en vivo y el espíritu se mueve. Eso me encanta. Bueno, entonces veíamos esto que también del hebreo, ruach, que significa viento, significa aliento. Espíritus para los latinos, pneuma para los griegos, ruach para los hebreos, mana para los melanesios, axé para los nagos y los Yorubá en África y sus descendientes en las Américas, Wakam para los indígenas Dakota, Kipara, los pueblos de Asia nororiental, Shi o Ki para los chinos. Muchos nombres para una misma palabra, espíritu. En todos los casos estamos ante una energía originaria que lo atraviesa todo, que hace del universo un inconmensurable organismo y se manifiesta como una realidad que está en emergencia, nos dicen los teólogos, en fluctuación y en apertura hacia lo nuevo, en una palabra como vida y espíritu. De todos los orígenes de las palabras, sacamos un común denominador, aliento vital de los seres vivos, que cesa o expira con la muerte. No sé si recuerdan la escena ya cuando Jesús muere, que dice, y entregó su espíritu y expiró. Se trata, por tanto, del principio vital que anima todo ser vivo, lo que incluye lo corpóreo también. Podemos afirmar entonces que en este común denominador tiene su fundamentación, su iluminación en las Sagradas Escrituras. Nada de lo que acontece para nosotros los creyentes queda fuera de las Escrituras. Lo decía incluso la hermana Paz y lo decía también el padre Jan. ¿No? Toda la misma espiritualidad de Jesús. Por eso fue la primera imagen, ¿no? Jesús leyendo la palabra, y en donde él dice, esta palabra se ha cumplido hoy, el Espíritu está sobre mí. Bueno, ¿qué nos dicen? Vamos a contemplar algunos versículos bíblicos claves que nos van a poner en sintonía, ¿qué es esto del Espíritu? Y el Espíritu Creador, nos dice el Génesis en capítulo 1, versículo del 1 al 2. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Acá volvemos. Acá se hace presente la etimología de la palabra espíritu. El soplo de Dios que aleteaba las aguas, el caos, dice también el Génesis. La fuente originaria de todo ser fue llamada espíritu. Decir Dios es espíritu es expresar a Dios en el conjunto de la vida, de la comunicación, de la creatividad, de la pasión y del amor. O sea, aquella energía que subyace a todas las demás energías, las de ustedes y de las que estamos acá también. Llena todos los espacios y tiempo y continuamente crea y recrea. El espíritu creador. Nosotros tenemos un himno en la liturgia que se llama Ven Espíritu Creador. El espíritu, el santo espíritu de Dios, que crea y recrea, permanente. No es que pasó allá en el Génesis. El espíritu es permanente, no tiene tiempo, no tiene lugar, es siempre, es desde siempre, es infinito. Del espíritu creador pasamos, que también lo contemplamos en la Biblia, ¿dónde se menciona esto de la espiritualidad que nos afecta a nosotros? Afecta el espíritu humano. ¿Qué es esto del espíritu humano, de la espiritualidad? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, desde el principio las Escrituras revelan que Dios hizo a los seres humanos en 3 partes, incluyendo un espíritu. Nos dice el Génesis en capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo
y sopló en su nariz el aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios formó el cuerpo físico del hombre con el polvo de la tierra. Después Dios sopló en su nariz y llegó a ser hombre con alma viviente. Esto, por supuesto, apunta al alma del hombre, que consiste de la mente, la parte emotiva y la voluntad. Como nos dice el catecismo, las potencias del alma, ¿no? Inteligencia, entendimiento, voluntad. Acá, plasmado exactamente, excelente en las Escrituras. Ahora bien, en este versículo, ¿no? ¿Dónde está el espíritu humano? No vemos la palabra espíritu humano, pero lo que sí vemos es el aliento de vida. En hebreo, el idioma original del Antiguo Testamento, la palabra que se traduce como aliento es nehamaj. Esta misma palabra hebrea se traduce espíritu en proverbio también. Podemos confrontarlo si tienen por ahí la Biblia a mano, la palabra de Dios. Pueden buscar en Proverbios 20, 27, que nos dice así: el espíritu del hombre es una lámpara del Señor que sondea hasta el fondo de sus entrañas. Miren el camino que va haciendo las Escrituras, ¿no? Al principio Dios nos creó a imagen y su semejanza y sopló el aliento de vida en el Génesis. Ya en el Proverbio nos dice, hasta el fondo, el espíritu del hombre, ya ahí menciona, ahí ya le da un nombre, ahí ya le da una realidad. Vamos progresando. El espíritu del hombre es una lámpara del Señor que sondea hasta el fondo de sus entrañas. Con esto podemos ver que cuando Dios sopló en el hombre, el espíritu humano del hombre llegó a existir. Nuestro espíritu humano es la parte más profunda de nuestro ser. Esto nos tiene que, a mí me gusta mucho usar la palabra atesorar, porque es un tesoro. El espíritu es un tesoro, es algo que nos ha regalado Dios. Dios ha soplado, nos ha creado. Entonces, ese es el valor que le tenemos que dar a nuestro espíritu, a nuestro interior. Lo tenemos que atesorar, es un tesoro, es un regalo, es un don. Sigamos entonces. Nuestro espíritu humano es la parte más profunda de nuestro ser. Pero, ¿por qué Dios nos creó con un espíritu humano? ¿Nunca se lo preguntaron a eso? ¿Por qué Dios nos creó con un espíritu humano? A veces siempre es bueno preguntarse, ¿no? Porque de las preguntas que uno hace, ya el espíritu nos va a responder. O nos va a poner las personas adecuadas para que llegue esa respuesta, ¿no? Dice, ¿por qué Dios nos creó con un espíritu humano? ¿No es suficiente tener cuerpo y alma para que existamos? ¿Por qué nos regaló un espíritu? Pueden ir pensando para que después, si alguien quiere, compartimos estas respuestas. Nuestro espíritu fue creado por Dios, y acá viene lo magistral de Dios, su inconmensurable, su omnipotencia, para que podamos contactarlo y recibirlo a Él. Para eso tenemos un espíritu. Para eso nos ha dado un espíritu. Para eso nos ha creado y nos ha regalado el don de la vida, para que podamos comunicarnos con Él, para que podamos encontrarlo, para que lo busquemos, para que estemos en contacto con Él, y a que sea recibirlo a Él. Bueno, vamos con la próxima plaquita. Nuestro cuerpo y nuestra alma tienen sus propias funciones específicas. Solo nuestro espíritu tiene la capacidad de contactar a Dios. Solo nuestro espíritu tiene la capacidad de contactar a Dios, porque es obra de su mano. El espíritu es hechura de sus manos. Podemos ver en esto en numerosos versículos. Por ejemplo, nos dice San Juan en el capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Este versículo que siempre uno le busca, ¿no?
Yo creo que Nicodemo, ¿se acuerdan cuando iba caminando con Nicodemo y le preguntaba, ¿y cómo tengo que hacer, Señor? Yo no entiendo cómo esto, me imagino yo el abordaje que le hacía Nicodemo a Jesús cuando iban caminando, y Jesús le responde esto, ¿no? Que para volver a nacer hay que volver, quiero pensar, y uno intuye que Jesús le quiere decir a Nicodemo que vuelva, que entre en su corazón, ¿no? Que descubre el espíritu que Dios Padre le ha regalado a él. Es maravilloso esto. A fin de contactar o adorar a Dios, quien es espíritu, debemos poner en acción nuestro espíritu. Poner en acción nuestro espíritu. Y yo digo, ¿cómo es la providencia? Cuando yo llegué, justo estábamos hablando de este impacto que tenía la pandemia con las misas virtuales. Y realmente, y que compartíamos como testimonio que no podíamos comulgar, ¿no? Que no era lo mismo estar presente y compartir en una comunidad. Pero acá, con mucha generosidad y humildad, yo aprendí. El Espíritu me vino a llenar. El Espíritu de Dios entró en sintonía con mi propio espíritu. Y de eso se trata la espiritualidad. La espiritualidad es la sintonía del Espíritu de Dios y el espíritu humano, creado por Él, con ese soplo, ese aliento de vida. Busquen, pueden indagar incluso ustedes y los que están atrás de la pantalla, la profundidad de la palabra espíritu. No es solamente algo propio de los católicos, ¿no? En todas las religiones, los pueblos, las culturas tienen una particularidad especial, le dan como un matiz especial a la palabra espíritu y a la espiritualidad. Es muy interesante, porque no es solamente propiedad de los católicos, ¿no? Porque Dios está en vos, en los que están atrás, y Él se manifiesta y se revela como quiere. Bueno, entonces dijimos que ¿por qué Dios nos daba espíritu? Porque quiere encontrarse con nosotros, quiere comunicarse. Y la manera en la que funciona, esto también me pareció muy chistoso, se lo copió un jesuita, que dice que el espíritu es como una radio, y se funciona a la manera de una radio. Es una buena ilustración de la habilidad única de nuestro espíritu para contactar y recibir a Dios. Dice, cuando una radio está encendida, está encendido y sintonizado correctamente, puede recibir las ondas de radio invisibles en el aire e interpretarlas. Nuestro espíritu humano es como una radio y Dios es como las ondas de radio. Es como casi una parábola. Si estuviera Jesús, diría que es como una parábola. Dios es como las ondas de radio. Nuestro espíritu es la parte de nuestro ser que corresponde a lo que Dios es. Así que tenemos que usar nuestro espíritu para contactarlo a Él. O sea, seamos radio. Seamos radio. Creo que cada uno, Dios nos ha dado la capacidad para hacer una radio y poder sintonizar con Él. Basta, después ya lo vamos a ver, cuáles son las características que nos van a llevar a ser un buen radio. Nuestro espíritu humano es tan importante para Dios porque Dios desea llenarnos de sí mismo. Él quiere que lo recibamos y nuestro espíritu es el único receptor. Nuestra vida cristiana comienza con nuestro espíritu humano, como podemos ver en Juan 3:6. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu, nos dice. Así se va formando la espiritualidad de cada uno. El primer espíritu, el espíritu divino, el espíritu de Dios. El segundo espíritu, el espíritu humano, el espíritu de cada uno. El espíritu creado por Dios. Y por medio del espíritu de Dios tenemos vida eterna y divina, además de la humana, además de la vida natural, como fuente y el nuevo elemento
de la nueva persona humana. Tal acontecimiento sucede en el bautismo. En el momento en que creemos en Dios, su espíritu entra en nuestro espíritu y nacemos de Dios. Somos regenerados, dice también. La palabra dice que somos regenerados, hemos renacido nuevamente con el Espíritu de Dios. Recibimos su vida divina y eterna en nuestro espíritu y llegamos a ser sus hijos. Y llegamos a ser sus hijos. Y como Jesús, que ahí la hermana y el padre Jardín decía, los hijos muy queridos. Los hijos muy queridos. Dios nos ha creado por amor y nos ha dado el Espíritu para comunicarnos y nos dice que somos los hijos muy queridos. Esa es la realidad, esa es la espiritualidad. Y así lo asumió Jesús, el hijo predilecto, el hijo amado. Con esa característica lo asumió Jesús. Llegó a ser su hijo muy querido. Nuestro espíritu humano y nuestra vida cristiana. Así, en esa sintonía. Saber acercar de nuestro espíritu humano es fundamental para nuestra vida cristiana. Una vez que nos damos cuenta que el Señor vive nuestro espíritu, nuestro interior donde habita, somos conscientes de nuestra espiritualidad y debemos aplicar esta revelación usando nuestro propio espíritu para contactarlo todo el tiempo. Así crecemos continuamente a lo largo de la vida. Varias plaquitas que se reitera lo mismo, ¿no? Jesús, Dios que quiere contactarse con el espíritu humano. El espíritu de Dios que quiere contactarse con nosotros, que somos su creación. Esa es la espiritualidad. Leemos en Juan 14, versículo 6. Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Que el eco de nuestro espíritu sea orar. Señor Jesús, gracias por ser el camino. Gracias por ser la realidad. Señor, te alabamos por ser la vida verdadera. Gracias por la espiritualidad. Por ahí son muchas palabras para expresar lo que Dios nos quiere regalar. Dios nos ha creado y nos ha creado con un espíritu. Y el espíritu que nos ha regalado es porque nos ama, porque somos su creación. Somos su mejor creación. Vieron que el Génesis y vio que era bueno. Y vio que todo lo que él había hecho era bueno, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Así que para eso nos ha dado el espíritu, para que nos podamos contactar y ver lo bueno, porque Dios es bueno y Dios quiere bien de nosotros. Eso es algo que tiene que guardar nuestra espiritualidad. Dios nos ama, Dios nos quiere, porque Dios es bueno y quiere lo mejor para sus hijos. ¿Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos, no? ¿Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Dentro de nuestro límite, por supuesto, de nuestra humanidad, Dios siempre va a sacar lo mejor. Sigamos con la plaquita. Bueno, y lector. Ya dejamos la etimología de la palabra espiritualidad, palabras clave, aliento de vida, soplo, neuma, siempre está relacionado al aire. Dios Padre, el Espíritu Creador, que volaba sobre las aguas, el aire, ¿no es cierto?, el soplo. Ese es la espiritualidad, el fundamento de la espiritualidad que viene del Espíritu Creador y del Espíritu humano. Y no es un invento, eso está en la Sagrada Escritura. Ahí debemos ver. Cuando tenemos alguna duda sobre estas cuestiones, vamos a la Sagrada Escritura. Sabemos que el Espíritu Santo existe, por tanto tenemos que pedir, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Podemos recitar el himno, ven Espíritu Creador, renueva la faz de la tierra, yo que soy hechura de tus manos, ven y renuévame. Y Él va a venir, certeza absoluta, va a venir. No sabemos cómo, cuándo y dónde, pero esa es la certeza que tenemos, que va a venir. Bueno, y la palabra lector, porque el tema de hoy era la espiritualidad del lector.
pero tuvimos que desandar un camino para saber qué es la espiritualidad. Y la espiritualidad es esa, el Espíritu de Dios en sintonía con el espíritu humano que se hace ahora lector. Vamos a ver en qué consiste la palabra lector, de dónde viene la palabra lector y cuál es el sentido que tiene la palabra lector dentro de la espiritualidad y en especial la espiritualidad litúrgica, en esta gran semana de la liturgia que estamos compartiendo, ¿no? Qué buena idea la de las hermanas, la verdad que el espíritu sopla, sopla. Bueno, veamos entonces que la palabra lector también viene del latín, derivan la mayoría de las palabras del lenguaje castellano, leyere, leer en voz alta. Sus componentes léxicos son lectus, supino de leyere, leer, escoger, más el sufijo tor, o sea, lector, que se traduce como el que hace la acción, o sea, leer en voz alta, esa es la acción, leer en voz alta. También del griego, legein, que es escoger, es hablar. Miren, ya que el griego introduce una palabra también, escoger y hablar. Entonces podemos afirmar que el lector es el que lee en voz alta, y para nuestro caso, leer en voz alta para el beneficio de la comunidad de fe. El lector viene a ser como el intermediario de Dios entre su palabra revelada y el pueblo. Su función consiste en hacerse mensajero y portavoz de la palabra de Dios. El espíritu, la interioridad para un fin. Mensajero y portador de Dios. Mensajero y portador de Dios para la comunidad de fe reunida. Estamos reunidos y nosotros, si nos invitan a ser lector, tenemos que regalar eso que Dios nos regaló primero, que es nuestro ser, a través de la voz, a través de nuestro espíritu. Entonces decíamos que intermediario de Dios entre su palabra revelada y el pueblo. Su función consiste en hacerse mensajero y portavoz de la palabra de Dios. El lector litúrgico será el último eslabón para que la palabra de Dios llegue a su pueblo, ofreciendo su voz, sus recursos de interpretación, para que se realice esta encarnación de la palabra. Miren qué fuerte esto, ¿no? Encarnación de la palabra. Y qué tarea el lector, ¿no? Qué tarea la de la espiritualidad del lector. Lograr que uno encarne la palabra. Y a su vez que nuestros hermanos encarnen la palabra. Que les llegue el mensaje, alguna palabra que nos quede, que les resuene. Mana Paz hablaba mucho esto del resonar, de qué lugar ocupa la palabra en la liturgia, ¿no? Que es eso, es resonar, es un eco maravilloso. Y nosotros, si decimos ser lectores, tenemos esto, de ser mensajero, portavoz, para que se realice, para que se encarne la palabra. El lector también participa de la misma misión profética de Cristo, puesto que es signo vivo de la presencia del Señor. Y acá vuelvan a la imagen, a la primera imagen de Jesús abriendo la Torá. Imagínense en el pasaje ahí de Lucas. Jesús que llega, abre la Torá, dice, el Espíritu está sobre mí, hoy se han cumplido las Escrituras. Sigamos con las plaquitas. Este padre me encanta, también es jesuita. Dice, es muy interesante recordar lo que nos dice el padre Luis Alonso Schockel. Dice, por amor a esta palabra y por agradecimiento a este don de Dios, el lector litúrgico tiene que hacer un acto de entrega y un esfuerzo diligente. Acto de entrega, esfuerzo diligente. Qué palabras tan profundas, ¿no? Un acto de entrega, casi como el de la cruz hay que hacer para que el mensaje pueda tener fruto en los hermanos, ¿no? Y esfuerzo diligente, nos dice el Padre. Si su voz no suena, no resonará la palabra de Dios. Si su voz no se articula, la palabra se volverá confusa. Si no ve bien el sentido del pueblo, no podrá comprender la palabra.
Si no da la debida expresión, la palabra perderá parte de su fuerza. Y no vale apelar a la omnipotencia divina, porque el camino de la omnipotencia también en la liturgia pasa por la encarnación. Y es lo que decíamos recién. El Padre viene a confirmar lo que decimos recién, que el lector tiene que encarnar esa palabra para poder ofrecerla y para que a los otros también se encarne esa palabra, la palabra de vida eterna. Y así podemos construir, viendo las dos etimologías, espiritualidad por un lado, que viene de espíritu, aliento de vida, soplo de vida, que vuelve a existir, y el lector leer en voz alta para que la palabra, para poder comunicarnos, ¿no es cierto? Podemos crear nuestra propia definición de lo que es la espiritualidad del lector, diciendo que es nuestro aliento vital dado por Dios que nos motiva a proclamar con nuestro ser las maravillas del Señor, misterio del amor incondicional de Dios en su palabra eterna, siendo portavoz y mensajeros de la buena noticia, reunidos en la comunidad de fe. La verdad que esta definición es, yo digo, pero bueno, pero ¿cómo cierro esto de la espiritualidad, ¿no? Y se me ocurrió unir y me salió esta definición. Yo digo, aliento vital dado por Dios, que nos motiva, que nos apasiona, que nos mueve, porque eso es el espíritu es movimiento. No lo podemos aparcar como el barco que le largan las anclas y se queda quieto, no. Si tenemos una concepción de la espiritualidad de esa manera, volvamos por otro camino, porque no lo es. El espíritu está en constante movimiento y nos hace esto, ¿no? Portavoz y mensajeros de la buena noticia. El Espíritu de Dios en sintonía con nuestro propio espíritu para una misión. Portavoz y mensajeros de la buena noticia reunidos en la comunidad de fe. Bueno, y ahora vamos a ver cuáles son los pilares de la espiritualidad del lector. ¿Qué es lo que a nosotros nos da sostén para abrazar la espiritualidad del lector? A mí me llaman, estoy en un equipo de liturgia, tengo interés de que un rato antes de la misa, de la celebración eucarística, estoy interesado, me invitan a leer, porque seguramente a ustedes y a los que están atrás de la pantalla les debe haber pasado alguna vez, imagino que les ha pasado, que los han invitado a leer, ¿no es cierto? O ustedes mismos se han ofrecido a leer, porque esa es una maravilla, es un don de Dios ofrecerse, porque realmente es esa. Dios nos ha regalado para que nos podamos comunicar con Él, como nos decía. Espíritu con espíritu, de eso no nos apartemos, ¿no? El Espíritu de Dios en sintonía con nuestro propio espíritu que nos hace salir. Bueno, y los pilares de la espiritualidad del lector son comunicación, servicio y oración. Comunicación, servicio y oración. Y ahí me gustaron esos pilares. Bueno, capaz que la hermana Cecilia, como es artista, jónicos, dóricos o griegos, alguno de eso es. Me encantó allí el pilar, porque realmente es una columna muy contundente. Bueno, y esa es la contundencia que tenemos que tener. Comunicación, servicio y oración, que nos va a llevar a desplegar y fructificar esa interioridad, esa espiritualidad, la espiritualidad del lector. ¿Cómo ir mejorando? ¿Cómo ir siendo cada vez mejor hijo? Bueno, o mejor hija, ¿no? El primer pilar, la comunicación. ¿Vieron este árbol de la vida? Es muy moderno, ¿eh? Lo encontré, es archimoderno. Yo cuando puse árbol de comunicación, lo primero que me salió, y ya ahí está la señal de internet, miren, la señal de Wi-Fi. Pero me gustó mucho porque la verdad que es algo actual y que nos pasa, ¿no? Y que hay de todo, hay comunidad,
hay la señal de internet, hay casa, hay antenas, hay computadoras, hay el que parece un mundo y tiene rayitas cuando no hay señal de internet. Así que, bueno, muy gráfico. Me gustó mucho que el primer pilar es la comunicación. Para este pilar nos sostenemos en los documentos magisteriales de la Iglesia. Acá no le podemos errar. Porque la hermana Paz dijo ahí al principio que qué lugar ocupa la liturgia. Bueno, porque Dios quiere comunicarse con sus hijos, con su creación. Dios se comunica con nosotros. Dios viene a comunicarse de espíritu a espíritu. Eso nos tenemos que hacer. Seguimos con la espiritualidad del lector. Dios viene a hablar. Y acá los documentos magisteriales de la Iglesia nos dicen, por ejemplo, la introducción al leccionario en el número 47. Las Sagradas Escrituras son, sobre todo en la proclamación litúrgica, fuente de vida y de fuerza, por lo cual el amor a las Escrituras contribuye al vigor y renovación de todo el pueblo de Dios. Pedazo de número el 47, ¿no? Porque dice, contribuye al vigor y renovación de todo el pueblo de Dios. Esa es la comunicación que Dios quiere que tengamos entre todos. ¿Qué nos dice la instrucción general del misal romano? Ahí les he puesto las siglas, porque seguramente cuando entren en alguna página o entren al mismo Google, que todo ahora es googleable, cada vez que tengamos una duda vamos al doctor Google, como digo yo, y ahí tenemos todo. Dice, cuando las escrituras son leídas en la iglesia, Dios mismo está hablando a su gente, y Cristo, presente en su propia palabra, proclama el Evangelio. Por lo tanto, todos deben escuchar con reverencia las lecturas de la palabra de Dios, ya que ellas constituyen un elemento de gran importancia en la liturgia. Cristo presente. Yo creo que cuando nosotros hablamos de espiritualidad, tenemos que tener eso muy en claro, que no es algo que está lejano, no es algo que sucedió en el pasado, es ahora. Cristo está presente, Dios está presente. La hermana Paz también lo mencionó, eso muy importante. Dios está presente, Él está ahí. Y más en la liturgia, porque en la liturgia Dios está actuando. Dios está. Porque uno puede por ahí ser, sí, estudiar teología, muy noble, estudiar algunas otras, seguir algunas otras formaciones, muy noble, es el camino que Dios quiere. Pero en la liturgia Dios se hace presente. Por eso que la espiritualidad cristiana es la espiritualidad de la liturgia. Porque Cristo está ahí, no lo tenemos que ir a buscar a ningún lado. No lo tenemos que buscar en los libros, no lo tenemos que buscar. No, está ahí. Y con Él entramos en sintonía. Con Él, cuando escuchamos la palabra y después hacemos comunión. La hermana me gustó esa palabra, comunión. Cuando nosotros, el lector proclama la palabra, estamos todos en comunión. Y tenemos que hacer ese ejercicio cada vez que asistimos en la misa, para tener plena conciencia, hacer un esfuerzo de conciencia y entrar en comunión con ese hermano que está proclamando la palabra, que está ofreciendo su voz, leyendo en voz alta, siendo mensajero de lo que Dios nos quiere decir. Está presente, es vivo, no es algo que pasó y que nosotros lo traemos ahora. No, Él está ahí y nos quiere decir cosas lindas, buenas. Bueno, por lo tanto, todos deben escuchar con reverencia, ya lo leímos esto, las lecturas de la palabra de Dios, ya que ellas constituyen un elemento de gran importancia en la liturgia. La introducción al leccionario en el número 55, y acá, cada vez que nosotros tengamos alguna duda,
que no nos reporte alguna inquietud que tengamos. Como dijo el padre Jardino, siempre tenemos los libros litúrgicos a mano, y si no los tenemos a mano, podemos ir a nuestra parroquia o a las capillas, pedir permiso a quienes son los encargados de custodiar el gran tesoro. Me encantó eso que contaron, que ahora, aparte del sagrario, también hay un lugar destinado, ¿no?, para los libros litúrgicos, porque ahí contienen la palabra, ¿no? Y pedir permiso, tomarlos en las manos y darle para adelante. Bueno, sigamos. ¿Qué nos dice el leccionario número 55? Para que los fieles lleguen a adquirir una estima vive de la liturgia de la Sagrada Escritura, por la audición de las lecturas divinas, es necesario que los lectores que desempeñen este ministerio, aunque no hayan sido oficialmente instituidos en él, sean de veras aptos y estén cuidadosamente preparados. Esta preparación debe ser en primer lugar espiritual, que veníamos hablando, pero también es necesaria la preparación técnica. Bueno, y ahí, si ustedes buscan en el número 55, sigue ahí todo desarrollado como tiene que ser. En la Sacrosanctum Concilium número 33 nos dice que aunque la Sagrada Liturgia sea principalmente culto divino de la Divina Majestad, contiene también una gran instrucción para el pueblo fiel. Todos estos documentos, la Sacrosanctum Concilium número 7, la Constitución de la Divina Revelación en el 21, en el número 51 de la Sacrosanctum, todo ahí vamos a encontrar estos tips que nos dan los documentos de la Iglesia para descubrir esto de la espiritualidad del lector. Bueno, el Señor nos da su palabra para revelarse a sí mismo, nos dice revelarnos su propia naturaleza. Bueno, todo esto es la comunicación, el feedback cuando el lector proclama la lectura. El lector tiene que familiarizarse con el mensaje bíblico en su conjunto, meditándolo personalmente, acogiéndolo con corazón de discípulo, lo que va a comunicar al pueblo de Dios. Bueno, como estamos en vivo y las hermanas me dicen que el tiempo es tirano, vamos a ir acortando un poquito el asunto. Bueno, ya dijimos que el primer pilar era la comunicación y ahora vamos al segundo pilar, que es el servicio. El verdadero culto pasa por el servicio. Y si no, volvamos a la última cena, que también la nombró la hermana Paz. Ahí tenemos condensado todo lo que es el servicio. El lector es signo vivo de la presencia de Dios en la palabra, y lo primero que hay que tener en cuenta al leer la Sagrada Escritura ante el pueblo de Dios es que se está realizando un ministerio. Ministerio es sinónimo de servicio. Jesús se puso el manto, se puso la toalla y le empezó a lavar los pies a sus discípulos. Y les dijo, hagan esto en memoria mía, hagan esto que yo les digo que tienen que hacer. Bueno, en América Latina hay un despertar ministerial y eso realmente es de mucha alegría. Es el maestro que nos dice que ha venido al mundo no para ser servido, sino para servir. Y la Iglesia, en cuanto continuadora de la misión de Jesús, en cuanto hace visible el don del Espíritu en la historia, es esencialmente servicio. Servicio es único, pero diverso en la realización. Bueno, acá nos dice que para formar una asamblea viva y auténtica, el lector ha de contar con un espíritu de servicio, humanidad, caridad y respeto. La espiritualidad del lector tiene que tener como un lema, como nos dice San Juan Bautista: es necesario que él crezca y yo disminuya, y no sentirse protagonista, porque lo que nosotros estamos desempeñando es un servicio, es el servicio a la Iglesia. Seguimos. El lector debe entender el alcance del ministerio servicio. Si no pronuncia bien y no se le entiende bien, entonces la palabra de Dios ni siquiera, bueno, eso ya más o menos lo dijo el Padre ahí antes. Pasamos al tercer pilar, la oración personal. Y créanme
verdaderamente que es un desafío de la pastoral litúrgica y un desafío de los equipos de liturgia. La oración personal y comunitaria para llegar a entrar en sintonía, que la sintonía del Espíritu de Dios con el espíritu humano. Hay que pedirle a Dios la gracia de desempeñar bien este ministerio, la gracia de desempeñar este servicio que estamos nosotros parados frente al ambón, como Jesús abriendo el libro para proclamar sus maravillas. Desde nuestro corazón tendríamos que tener nuestro espíritu en contemplación, así como el diácono le pide al sacerdote la bendición antes de leer. Bendíceme, Padre. Y el sacerdote le responde, el Señor esté en tu corazón y en tus labios, para que anuncies dignamente su evangelio o su santa palabra. Dejémonos ser sorprendidos, entremos en el misterio, oremos por la gracia de ser un instrumento de Dios. El lector tiene la bendición de crecer en fe y fidelidad como creyente y como discípulo, como ambas cosas, como proclamador, como hermano, como creyente, como compañero de camino. Y yo decía que esto dice, el diácono le pide al sacerdote que preside, obviamente, ¿no? Y yo digo, habría que presentarle esta inquietud a las conferencias o a la misma congregación para el culto divino, ¿no? ¿Por qué los lectores no pueden tampoco recibir la bendición, ¿no? Así como los diáconos. Pedirle al sacerdote, bendíceme, Padre, porque voy a proclamar una lectura. Y que el sacerdote también nos bendiga, ¿no? También nos haga tomar conciencia de lo que nosotros vamos a hacer. Se lo vamos a proponer a la congregación, no se aflija. La espiritualidad del lector es también un movimiento de la mente al corazón, donde descubrimos lo que recibimos en la reflexión de nuestras propias vidas, en la de todos los días. Y acá hay algo que nos dice el Papa Francisco, él que es grande, dice una palabra que, contándonos la historia de amor que Dios tiene por nosotros, nos libera de los miedos, de los conceptos erróneos sobre Él, lo que hablábamos cuando llegamos, que apaga la alegría de la fe y ha proseguido. La palabra de Dios nutre y renueva la fe. Volvamos a ponerla en el centro de la oración y de la vida espiritual. Poner en el centro la palabra que nos revela cómo es Dios, porque tenemos una concepción equivocada de Dios. Ya está. Así que, pero qué mejor que ir a la palabra para descubrirla. La palabra nos hace que Dios sea cercano. Bueno, y acá hay unas palabritas. Creamos que leemos, enseñemos lo que creemos y practiquemos lo que enseñamos. Terminamos diciendo como Isaías, el Señor Dios me ha concedido el poder de hablar como su discípulo, para que yo sepa cómo fortalecer al que está fatigado con una palabra de aliento. Y así lo plasmó, porque esa fue la espiritualidad de Jesús. Y acá les dejo, que seguramente después las hermanas le van a compartir este PowerPoint, una oración para cuando nosotros nos han convocado a proclamar la palabra. Porque proclamar significa leer, pero leer con el espíritu. Eso significa proclamar, no leer así por leer, proclamarla. Bueno, no sé si quieren que la compartamos. Para finalizar, compartimos esta oración. Dios Todopoderoso, limpia el corazón y los labios de los que proclamarán tu evangelio. Bendice sus esfuerzos de preparación y los momentos de meditación de tu palabra, para que te entiendan mejor en el mensaje. Proclamen fielmente a tu pueblo. Llena su ministerio con tu presencia, ayúdalos a prepararse cuidadosamente para que quienes los escuchen confíen plenamente en Jesucristo, que anuncia el reino de Dios y la promesa de vida eterna. Haz que crezca la fe en los corazones de que escuchan tu palabra y te glorifiquen para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.